Muy bien, pues tratando de cubrir ya todo el temario correspondiente a la introducción, recuerdan que quedaba ahí pendiente algunos aspectos que tienen que ver con la parte normativa, institucional y jurídica sobre el agua, y posteriormente la organización o la descripción al menos de las características de las áreas más importantes eh, de riego, agrupadas en distritos, por un lado, unidades y temporal tecnificado, básicamente. Pero bueno, para el día de hoy iniciaré con lo que es el marco legal o marco jurídico e institucional del agua en México. Es importante considerarlo en todas nuestras acciones. Este, existe una legislación muy completa, bueno, en todos los países, México no es la excepción, sobre los diferentes aspectos que involucran las funciones, pues, del Estado en las materias que le correspondan según la Constitución o su forma de organización. En nuestro caso, en México, pues la fundamental, por supuesto, como ustedes saben, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí mostrando una imagen en el lado inferior izquierdo. Y en materia de agua, como una ley reglamentaria de el artículo 27 constitucional, que habla sobre los recursos naturales en general, pero esta ley de aguas nacionales es reglamentaria en materia de agua. Y así hay en materia de ambiente en diferentes aspectos. Y todavía luego hay reglamentos, después hay normas, en fin, y ahí mm, eh, pues se plasman la justificación de las diferentes instancias que se han conformado, pues, para atender los aspectos que se dicen en la ley. Así es que, en términos generales, así es como jurídicamente se organiza en nuestro país diversos aspectos. Pero ahora corresponde acercarnos un poco al agua y las instituciones alrededor de la administración de esta y responsabilidad en su conducción. Los puntos que trataré de tocar de manera rápida, o temas, son tres: los aspectos generales de la Conagua como institución, pues, rectora, la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, que es la base jurídica, en donde está la base de creación de la Conagua incluso, y eh, se hace alusión a los reglamentos de distritos y módulos. O sea, el esquema es básicamente la parte jurídica en relación a la administración del agua en México, y al final estamos aterrizando con los distritos, pero hay mayor detalle en otros aspectos. Una buena, pues, recomendación o una buena acción de su parte sería mm, descargar, hay muchos sitios donde se encuentra. El sitio de la Cámara de Diputados es el sitio ideal para acudir para cualquier ley. Ahí está todo. Y no solamente porque está todo, sino porque está actualizada. Todas los cambios, últimas modificaciones, ahí las van a encontrar. Entonces, en materia de agua, pues ahí encontrarán todo en el sitio de la Cámara de Diputados. Bien, iniciando, pues la Comisión Nacional del Agua fue creada prácticamente eh, enseguida de que se publicó, o quizás casi de forma paralela, porque están tan alineados con el nuevo marco jurídico, pues que se empezaron a manejar de manera conjunta. Ciertamente la em, elaboración de la ley, su publicación,
pues marca la parte formal, porque se manejan algunas fechas. Vemos aquí pues el edificio actual en donde están la mayor parte de las oficinas centrales de Conagua, por Insurgentes, cerca de Ciudad Universitaria, y bueno, como ejemplo, la dirección local Puebla. Y aquí tenemos como muchas instituciones, en Chapingo lo encontrarán, incluso en los departamentos a nivel más pequeño, en los DEIs, pues cuál es la misión y la visión, o sea, cómo cada institución se ve a sí misma y pretende pues estar presente en lo que le corresponde. En el caso de la CONAGUA, Comisión Nacional del Agua, la misión es administrar y preservar las aguas nacionales y sus bienes inherentes para lograr su uso sustentable con la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno y la sociedad en general. Bueno, esto último, con la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno y la sociedad, pues es algo sumamente importante que de inmediato no se atendió en su creación, pero se fue dando a través del tiempo. Y pues todavía hay cosas pendientes para que todo esto esté pues bien alineado. Aunque aquí se maneja a nivel de una visión, pero dentro de del reglamento y dentro de lo que pues son todos los títulos, capítulos y artículos, mm, se describe con bastante detalle. Como visión, o sea, cómo se quiere ver en el futuro y actualmente, apoyado por la cuestión jurídica, sí, es ser autoridad con calidad técnica y promotor de la participación de la sociedad y de los órdenes de gobierno en la gestión integrada del recurso hídrico y sus bienes públicos inherentes. Esto de la gestión integrada tiene que ver con los diferentes usos. Ya se decía por ahí en un video que, que, pues es la misma agua y tenemos que decidir en algún momento dado hacia dónde se canaliza. Y eso, bueno, está por ley y hay después mecanismos para su transferencia de esos, pues, derechos de agua que se van generando. Aquí en esta lámina se muestra un bosquejo histórico, una breve evolución histórica de lo que ha sido hasta llegar a la Conagua. Después de la revolución, con la política pues muy importante para desarrollar la infraestructura de riego y áreas de riego, se crea la Comisión Nacional de Irrigación en 1926. Ahí fue prácticamente el inicio de la institucionalización del riego en México. Por aquel tiempo, y un poco antes, se hablaba de un poco más de 1 millón de hectáreas desarrolladas, pues no siempre por el gobierno, sino incluso por empresas, este, algunas nacionales y otras mm, de otro país. En 1928 empieza a funcionar el primer distrito de riego del país. Ya hablábamos del distrito 001, este, de Pabellón Aguascalientes, eh, que actualmente está modernizado. Pues es el primero que se hace un proceso de ese tipo. Y en 1946 se crea la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Aquí, en el lapso, por supuesto, hubo la construcción de muchas obras, proyectos sobre todo, y luego construcción, pero ya con la Secretaría de Recursos Hidráulicos, o sea, un primer nivel después de lo que son, o sea, una Secretaría de Estado, ¿no? Ya adquiere una gran relevancia. Así que fue el periodo de ahí hasta los 70 principios de la construcción de las grandes obras. Más adelante hay una política y se fusiona un cambio de política dentro de los sexenios que se dan en nuestro país. Y bueno, en 1976 se junta
para sus funciones con la Secretaría de Agricultura. Se formó lo que llamamos SARS, en aquel tiempo, Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Pues hay quienes, sobre todo los que estaban administrando el agua con cierta, pues, tradición y formalidad o forma de conducción, cuando se unieron, pues no empataban mucho y hubo bastantes problemas. Este, Esto, de alguna manera, y con el cambio de sexenio también posterior, vino pues la separación, aunque ya no quedó como una secretaría, sino como una comisión, y como comisión dependiente de la Semarnat. Entonces, la Secretaría de Medio Ambiente, que ustedes conocen. Entonces, podemos decir que de categoría, pues ahora está a un nivel menor. Sin embargo, en materia de agua, pues es de autoridad máxima. Y se menciona aquí que se está impulsando. Realmente en esa parte se ha avanzado mucho, la descentralización de sus funciones, programas y recursos federales hacia los gobiernos estatales y municipales. Aquí se menciona cuál fue el desarrollo institucional. En 1989, prácticamente con la promulgación de la Ley de Aguas Nacionales, ahí se decreta la creación de la Comisión Nacional del Agua como un órgano descentralizado de la Semarnat. Y bueno, eh, es el marco legal institucional creado para regular el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos hidráulicos aquí en nuestro país, con toda la intención de hacer descentralizaciones de funciones y de interactuar con los diferentes órdenes de gobierno. Todo esto a través de una subdivisión del ámbito geográfico, estructurado en, en cuencas hidrográficas, y estas a su vez en regiones hidrológicas o hidrográficas, son términos sinónimos, y que culminó después con la integración y modificación de alguna manera para adaptarse a los límites políticos, ya no solo los naturales, en regiones hidrológico-administrativas. Pero de origen, pues la unidad básica de planeación, como está en la ley, es una cuenca. Y ustedes saben, podemos hablar desde nanocuencas, o una cuenca para abastecer incluso a un frutal, un grupo de frutales, pues, pues hasta la cuenca de escurrimiento caudaloso en nuestro país, que es agua en el océano, ¿verdad? Y que drena una gran cantidad de estados en la República. Así es como, eh, para su organización de segundo nivel después de la organización central, es más, creo que aquí empiezo con esto. Uno de los artículos de la legislación es que postula que la autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes, aquí es básicamente la infraestructura, ¿verdad? Y todo aquello relacionado, corresponde al Ejecutivo Federal, o sea, es con quien en principio este, le corresponde, pero la va a ejercer directamente cuando convenga. En esta administración ha habido bastantes actos donde directamente anda haciendo este tipo de decisiones eh, y políticas, o a través de la comisión, vamos a decir, dependiendo de las circunstancias y como lo considere el propio Ejecutivo. La instancia normal, digamos, es la comisión, pero
diferentes aspectos los puede manejar directamente. Y los tres niveles de organización son estas tres áreas: oficinas centrales, como yo decía, hay una dirección general, hay una dirección de la Comisión Nacional del Agua, y luego ahí veremos cómo está estructurado en términos generales, pero a nivel regional están los llamados organismos de cuenca, y en algunos lugares donde el organismo de cuenca, su sede no está en un estado, se formaron en su momento direcciones locales. Entonces, para cubrir todo el ámbito geográfico, están los organismos de cuenca y direcciones locales. Estos organismos de cuenca, regresándome a la diapositiva anterior, pues es la estructura de operativa, ¿sí? Son pues los directores, subdirectores, todo el equipo técnico que lo atiende, y son organismos de cuenca. Pero el ámbito de trabajo son las regiones llamadas hidrológico-administrativas, que para nuestro país son 13. Aquí se muestra un esquema y voy a ir mencionando, espero recordarlo de todos, en qué lugar está la sede. En el nombre que está aquí referidos, estas regiones hidrológico-administrativas, en donde están atendidas por un organismo de cuenca, es la 1, la región hidrológica 1, es la península de Baja California. Aquí lo que tenemos en azul, ¿sí? En este caso, la sede está en Mexicali. Está la región hidrológica administrativa noroeste, cuya sede está en Hermosillo. La instancia que lo administra y la autoridad ahí regional es el organismo de cuenca noroeste, como acá es el organismo de cuenca península de Baja California. Y así. La 3 es Pacífico Norte, agrupa pues varios estados, Sinaloa, entre otros. Por cierto, la sede está en Culiacán. La número 4 está acá en occidente, descarga en el occidente del país. Es la región hidrológica del Balsas y lo administra el organismo de cuenca Balsas. Es el 4. Y luego la 5 es Pacífico Sur. La 6 es esta gran región de Río Bravo, en la que ahorita pues hay muchos problemas. La sequía es una, pero también hay problemas pues por el uso del agua. Entre los de la parte alta, por ejemplo, Chihuahua, eh, Nuevo León, Tamaulipas, que son usuarios del, este, de alguna manera, con el río Bravo, y descargan allá los escurrimientos de toda esta región. Amén de que pues de la parte de Estados Unidos están bien, y todo esto pues se administra con legislación a nivel bilateral internacional con Estados Unidos, lo mismo en la frontera sur. Por cierto, la número 12, la número 11, perdón, región hidrológica 11, se llama así, frontera sur. Y aquí, bueno, me quedó mencionar cuencas centrales del norte. Estas no tienen una descarga al mar, la denominan cuencas centrales del norte. Y bueno, está Coahuila, Durango, parte de Zacatecas también.
parte de sus estados, por supuesto, no es todo. O sea, sus límites son precisamente la característica de región hidrológica que administra varias cuencas, pero matizada o cambiada o modificada para acoplarse también a las divisiones políticas, de alguna manera. Balsas, por ejemplo, el organismo de Cuenca tiene su sede en Cuernavaca. Eh, Pacífico Norte está en Culiacán, ya decíamos. Noroeste en Hermosillo. Río Bravo, la sede es Monterrey. Las cuencas centrales del norte está en Torreón. Lerma Santiago Pacífico, la región 8 y el organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, esto que está en verde, está en Guadalajara, en la sede. Golfo Norte, aquí tenemos. Aquí en Golfo Norte, pues descargan aguas que van desde aquí, del Estado de México. Es una cuenca importante y, por supuesto, parte sur de Tamaulipas, algo de Nuevo León. El río Pánuco desemboca en el Golfo y es denominado Golfo Norte. Está Golfo Centro, cuya sede está en Jalapa. Frontera Sur, ya lo había mencionado. Frontera Sur está en Tuxtla Gutiérrez. No mencioné la 5, que es Pacífico Sur, está en Oaxaca. Y, o sea, en la ciudad. Y esta península de Yucatán. Así como tenemos península de Baja California, tenemos península de Yucatán. Aquí, de verdad no recuerdo dónde está, pero seguramente estará en Mérida. Y finalmente, la 13, la 13ª región hidrológica y organismo de cuenca, es la del Valle de México, que aglutina pues al Distrito Federal, varias partes de los estados alrededor, parte del México, Hidalgo, eh, es esta pequeña parte, pero pues muy importante. Entonces, esta es una primera parte de lo que fue la descentralización con autoridades regionales. Como estuve mencionando, la sede está en la capital de algún estado, perdón. Pero en la región, pues, por ejemplo, aquí, Río Bravo, la sede está en Monterrey, que es Nuevo León. Por cierto, Golfo Norte, su sede está en Ciudad Victoria, Tamaulipas, la sede del Golfo Norte. Entonces, Tamaulipas, pues, tiene una región. Nuevo León, perdón, tiene un organismo de cuenca. Nuevo León tiene el organismo ahí como sede, pero Coahuila no. Entonces, Coahuila tenía, porque hace algún par de años o más, 5 años quizás, pues por alguna decisión se quitó. Chihuahua actualmente lo tiene, pero hubo un periodo por ahí que no tenía. Y en fin, así, los demás estados, si no está la sede de un organismo de cuenca, hay una dirección local de CONAGUA que hace las veces de este segundo nivel de administración del agua en el país. Bueno, por eso aquí, a nivel regional, está como organismos de cuenca y direcciones locales. Con esto se cubre la parte del interior de la República, como lo denominamos, y las oficinas centrales, bueno, aquí está. Aquí están los 3 niveles: nacional, constituido por la dirección general, subdirecciones generales, gerencias y subgerencias nacionales. En las gerencias, aquí tenemos la gerencia de distritos de riego, gerencia de unidades de riego,
y estaba la gerencia de distritos de temporal, que actualmente suma otras funciones por ahí de control de ríos. Actualmente está en conjunto, y algunas sugerencias. Muchos años la, las áreas de riego de distritos y las de unidades estaban en una sola gerencia, que se llamaba Gerencia de Distritos y Unidades de Riego, pero ya tiene al menos un par de sexenios que yo recuerdo que ya son gerencias por separado a nivel nacional. Y hay otras que atienden pues agua potable, otras cuestiones de estudios, en fin, construcción, pero relacionada con la cuestión agrícola está la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola. ¿Sí? A este nivel tenemos representación, y ahí ya nada más está la Dirección General. Por cierto, aquí está un colega egresado de Bosques, como subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola. Y en el nivel regional hidrológico administrativo son 13 organismos de cuenca que ya decíamos. Y esto dice aquí en sustitución de gerencias regionales porque tiempo atrás eh, eran denominadas gerencias regionales. Ahí hubo un nombre un cambio de nombre básicamente. Y estatales como direcciones locales, donde no había una sede de región o de organismo, mejor dicho, pues se instauraron direcciones locales. Pero ha habido algunos cambios, le decía Coahuila, ahorita actualmente no tiene una dirección local. Y bueno, está englobada dentro de la jurisdicción del organismo de Cuenca Río Bravo. Entonces, el comentario que viene aquí al final dice que esta división organizacional se inserta en la orientación con la idea de proporcionar condiciones favorables para que los usuarios puedan ejecutar todos los trámites que requieran sin necesidad de derogación para gastos fuertes de traslado. Una de las justificaciones. Pero pues lo cierto es que el conocimiento de las condiciones locales pues debe ser en buena medida atendido por autoridades locales. Claro que antes había la organización central y todo el poder, por así decir, concentrado en las decisiones. Y esto ha dado margen, ha dado pauta a una descentralización, no solamente eh, en, en la denominación, sino en la delegación de responsabilidades. Por ejemplo, las concesiones de agua, que antes se daban a nivel central solamente, pues ahora son responsabilidad de los organismos de cuenca a nivel regional. Las funciones de oficinas centrales: apoyar a los organismos de cuenca y direcciones locales, por supuesto, como primera, en la realización de las acciones necesarias para lograr el uso sustentable del agua en cada región del país, establecer la política y estrategias hidráulicas nacionales, integrar el presupuesto de la institución y vigilar su aplicación. Básicamente es rectora a nivel central, concertar con los organismos financieros nacionales e internacionales los créditos que requiere para el sector hidráulico, establecer los programas para apoyar a los municipios en el suministro de los servicios de agua potable y saneamiento en las ciudades y comunidades rurales, y para promover el uso eficiente del agua en el riego y en la industria. Básicamente, ¿no? A nivel de organismos de cuenca, sus funciones principales se extractan aquí algunas: determinar y, en su caso, actualizar la disponibilidad de las aguas superficiales y subterráneas. Este es un trabajo técnico muy importante. Año con año, por ley, tiene que actualizarse. Dirán, pues sí es la misma, sí, pero la estimación se va mejorando cada vez. Sí ha habido, por lo mismo, de cuando se empezaron a dar concesiones, ya ven que de repente se dice, es que está sobreconcesionado. Pues sí, si algo se estima aproximado, al rato resulta que no es tal la disponibilidad, y por eso la responsabilidad
y de año con año estar actualizándola y afinando. Lo que luego, pues, es más complicado es dar marcha atrás y es que se sobreconcesionó, que son los problemas que por ahí se manejan, ¿verdad? Otra de las funciones importantes es consolidar el uso sustentable del agua en las cuencas. Sí, en su ámbito, hacer lo que le compete a la Conagua a nivel nacional. Asegurar la recuperación y preservación de los acuíferos, vaya, pues también son sus recursos ya a nivel regional. Preservar las aguas superficiales, pues del país y, por supuesto, eh, en su región, básicamente. Como parte de la estructura en la ley y que mm, muy recientemente se han estado, bueno, hace algunos años, pero digamos del 89 a la fecha, pues son 11 años del siglo pasado, ya 22, serían 33 años de la Conagua. Y digamos, de unos 8 o 10 años para acá, digamos del sexenio anterior, quizás un poco del anterior, se empezaron ya a formar los consejos de cuenca. Los consejos de cuenca, como aquí se dice, están considerados en la Ley de Aguas Nacionales, el artículo 13, eh, les da su fundamento para formar los consejos de cuenca como órganos de coordinación entre las tres instancias de gobierno y de concertación con los usuarios de agua. Ahí deben de estar representados todos los usos de agua. Y eso es lo ideal, no en todo está trabajando como debe de ser. Y pues se imaginarán los estiras y aflojes ahí que todo el mundo quiere, pues, que es su uso, el agua potable, el agrícola, la industria, pues todos tratan de jalar, ¿verdad? Para llevar agua a su molino, ¿no? Pero finalmente considero, eso es mi opinión personal, de que pues esto es indispensable. Eh, las decisiones, mientras se tomen unilateralmente, por más que mm, tenga alguna cuestión técnica, debe de contemplar siempre el consenso con los usuarios. De otra manera, los problemas son tremendos, si así existen, y no hay muchas veces soluciones razonables, llegan a ser crisis. Eh, Estos consejos están establecidos para facilitar la conceptualización e implantación de las políticas y programas. O sea, ahí se cabildea, por así decir, tanto para las políticas como para lo que es ya el uso en los diferentes pues, necesidades que hay del agua. Aquí se pone con detalle, no me voy a detener mucho, pero son los diferentes, cómo se integran, en la ley está establecido. Hay vocales de representantes del gobierno, de los estados, de los municipios, conforme a la circunscripción territorial dentro de la cuenca, y representantes de los usuarios de los diferentes usos. Incluso organizaciones ciudadanas que ya no son que son no gubernamentales, ¿no? En cuanto a la ley propiamente, que en este caso pues se creó la ley, ahí se dio sustento a las instituciones, ahí está todo. Claro, cada institución tiene su reglamento también, y así como las áreas de riego tienen su reglamento y su forma de organización. Eh, la ley de aguas nacionales es reglamentaria del artículo 27 en materia de agua, como ya decíamos, y el reglamento pues precisa aún más a la ley en el ámbito de agua. Ya se va a más detalle. Aquí se promulgó eh, en el 92, o sea, sí se creó la Conagua un poco antes, aunque ya con estas ideas que se estaban plasmando. Y posteriormente, 2 años después, se eh, creó o se promulgó el reglamento para precisar cuestiones que quedaban algo pendientes.
La ley se ha reformado en varios aspectos, el reglamento no, es una de las cuestiones que se ha mantenido ahí, pues creo que mm, no es correcto, siempre que tienen que ir, cambia una y la otra debe adaptarse, pero en este caso aquí ya se han cambiado varias cosas. Está por ahí, sobre todo en este sexenio, ya varios intentos y varias ideas para ah, promulgar una nueva ley, ¿no? Se habla de la Ley General de Aguas, que ahora se denominará. Por cierto, más adelante viene aquí así como evolucionó la Conagua, cómo ha ido evolucionando hasta llegar a la Ley de Aguas Nacional. Y lo que decíamos, este es el corazón de toda la legislación en nuestro país. En la Constitución, como ustedes saben, el artículo 27 establece que la propiedad de las aguas, cuando habla de ellas, comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originalmente a la nación y solo por excepción, cuando se demuestre que las aguas no tienen tal carácter, se considerarán de propiedad privada. Ya prácticamente, pues todo es agua nacional, de origen, de propiedad de la nación, tal cual. Y, bueno, previsto en, en la legislación, aquí se hace referencia a varias. De la 27 dice que las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional son propiedad de la nación, siendo dicha propiedad inalienable e imprescriptible. O sea, no se vende, no se enajena y nunca no prescribe la propiedad. Vaya, es la manera de proteger jurídicamente a esos valiosos recursos, tierra y agua. Pero aquí mismo se dice que el Estado podrá concesionar a terceros la explotación, uso y aprovechamiento de los bienes nacionales por causa de utilidad pública para su desarrollo. ¿Sí? Eh, Esto, pues, está previsto, o sea, mm, y dado que está a estos niveles, pues aquello que luego se maneja muy, pues, eh, generado por alguna situación eh, ideológica sustentada o no sustentada, este, eh, pues no puede hacerse si contraviene la ley. Y la ley, pues, está claro en lo que corresponde, cómo debe de regirse. Entonces, tienen que darse estos cambios para que haya otros más. Aquí se menciona también anteriormente, era el nivel central el encargado de todo. Ya aquí se establece, aquí dice pueden, pero en realidad se les ha delegado ya la responsabilidad a estados y municipios estos servicios, claro, con apoyo de ellos, pero la responsabilidad ya es a nivel ya menor. Viene una serie se describen cómo están los títulos, los capítulos y luego los apartados que se manejan en la ley. Vean el primer artículo de la Ley de Aguas Nacional, los primeros dos, para darnos una idea. Dice el primero que la presente ley es reglamentaria, como les decía, el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales. Bueno, todo lo que es de agua aquí debe venir. La Constitución da las bases generales, pero aquí ya se mm, particulariza. Es de observancia general en todo el territorio nacional. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable. Este es el primer artículo. O sea, no es de que si alguien quiere apegarse a ella, no, es de observancia general, es de orden público, es de interés social. O sea, aquí, a pesar de concesiones y todo, en algún momento dado, el Ejecutivo Federal, por interés,
social, toma decisiones válidas desde el punto de vista de la legislación. Y a veces luego pues no se hace porque finalmente hay costos políticos, pero está en la ley. Artículo segundo. Las disposiciones de esta ley son aplicables a todas las aguas nacionales, sean superficiales o del subsuelo. Estas disposiciones también son aplicables a los bienes nacionales que la presente ley señala. Bueno, ya son la infraestructura, los ríos por donde escurren, donde circulan los escurrimientos. Y por otra parte, el reglamento de 2004, la ley es del 2002, entonces, sí. Y la, por otra parte, el reglamento de la ley tiene por objeto la reglamentación de la ley, o sea, ahí se precisan más cuestiones. Bien, aquí viene el desarrollo histórico de la Ley de Aguas Nacionales, desde el 26, que fue la institucionalidad, cuando se creó la institucionalización, perdón, del riego en México, correspondió al presidente Plutarco Elías Calles, creó la Ley sobre Irrigación con Aguas Federales, así se llamó en aquel tiempo. Fue cuando se creó, paralelo, la instancia de la Comisión Nacional de Irrigación, y ha ido cambiando, se ha ido adaptando. Aquí está la Ley de Aguas Nacionales, tal como la conocemos. Bueno, ha habido modificaciones, pero la prolongación como tal es 1992. Es como en la Constitución. Nosotros desde 1917 la prolongación, pero ha habido cambios en algunos artículos, importantes a veces, ¿verdad? Y en 1994 el reglamento de la ley. Bueno, pues mucho de esto que se hizo y se organizó el Estado fue pues para conducir toda la política como se concibió en ese tiempo, la política de desarrollo y de, podríamos llamarlo, pues muy a menudo luego se refiere ideológico, sobre todo actualmente con esas confrontaciones que se han dado, a todo esto que se generó aquí, ahora se le ha identificado como neoliberal. Hay nuevas ideas, realmente no se han plasmado a nivel de legislación o muy pocas. Lo máximo es en la Constitución, y aquí pues se ha ido adecuando la parte del derecho humano al agua, que es más reciente, por ejemplo. Bien, voy a pasar realmente esto que es descriptivo. Yo les pues pido que sería muy conveniente que bajaran la ley, quizás el reglamento, le dieran un vistazo. Hay muchas definiciones que son muy útiles, como en todos los documentos importantes a ese nivel, que definen y uno pues aprende mucho de cómo es la parte en forma muy sintética de todo aquello que de repente tiene uno dudas cuando entra en este campo. Quisiera irme, se destacan mucho los usos de agua, el uso agrícola, hay todo un apartado, el capítulo 2, el público urbano es el 1, y así los diferentes usos, habla de la cultura del agua, en fin, y luego algunos artículos importantes de la ley, que de aquí voy a referirme a algunos que tienen que ver con la administración de las unidades y los distritos de riego, todo está legislado. Por eso esas ideas que luego se han estado este, plasmando, si bien es cierto que es posible que se hagan, hay todo, pero tiene que seguirse un proceso para cambiar la ley. No es posible llegar y decir, ahora háganlo así. No, el que lo diga o el que lo haga, pues está en contra de la ley, ya saben ustedes. Entonces, sí se dicen, no se hacen, y si se deben de hacer y se van a hacer, pues tiene que modificarse la ley. No hay de otra. Este es el segundo artículo que ya decíamos. Por ejemplo, aquí ya vamos aterrizando el artículo 51, hablando de los sistemas
de, de riego, áreas de riego, dice que para la administración y operación de los sistemas o para el aprovechamiento común de las aguas a que se refiere la fracción 2 del artículo anterior, las personas morales deberán contar con un reglamento. Y las personas morales, en este caso, son asociaciones civiles de usuarios. Así está en la ley. Bien, pues todo esto este, va perfilando cómo se organizaron estas áreas o cambiaron, porque antes estaban administradas centralmente, o al menos y de responsabilidad en todos los niveles del gobierno. Pero toda esta política que les comento condujo a que se constituyeran los usuarios de riego, las grandes áreas denominadas distritos de riego, en asociaciones civiles de usuarios y se les transfirieran el derecho de agua y la responsabilidad de operarlos y administrarlos. Y la organización del comité hidráulico que debe de haber y existe en cada distrito de riego, tiene esta organización, es la máxima autoridad, es digamos como aquí un consejo departamental, digamos. Está en las instancias de gobierno. En su caso puede haber una SRL. Una SRL es una sociedad de responsabilidad limitada que agrupa varios módulos. Algunos distritos lo tienen, creo que hay 13, de orden de 13 más o menos, pero no todos los distritos lo tienen, pero sí módulos, cada módulo un representante, los módulos de riego. Y bueno, hay tanto un reglamento de distrito como reglamentos de cada módulo. Bueno, de aquí solamente quiero referir ya de que de los aspectos relevantes de la LAN que condujeron muchas acciones para llegar al estado en que actualmente se encuentra y que, bueno, pues se han evaluado cuáles son los resultados. Hay cuentas buenas, hay cuentas malas, pero dentro de lo relevante es esto, que se establece el registro público de los derechos de agua. O sea, así como hay un registro público de la propiedad para la tierra, hay un registro público de los derechos de agua. Todo el agua que se concesiona está registrada aquí y pues si hay controversia, pues quienes están registrados son los titulares del derecho. Y hay una serie de mecanismos para la transmisión de derechos, y reglamentos y todo lo demás. Se dan las facilidades para la transferencia de derechos y puede establecerse un mercado de derechos para regular la creciente demanda. O sea, esto está por ley. Esto se dio algún impulso, actualmente como que ni se habla, pero lo cierto es que está fundamentado en la ley. O sea, eso está escrito cómo se pueden dar esos cambios, esas transmisiones de derecho, como se les llama. La formación de los consejos de cuenca fue importante, como ya dijimos, con instancias de concertación. Perdón. Y esto que es llamado la transferencia de la responsabilidad del manejo del agua a los usuarios de los distritos de riego. Intenciones ya de todo esto, solamente resumirles mediante un video que relata toda esta historia, incluso se va desde los tiempos, el tiempo prehispánico, pero todo el proceso de la transferencia con mucho detalle para llegar a la situación pues actual. Y creo que sí, vale la pena para tener en perspectiva pues lo que ha sido en el país de manera muy sucinta, muy resumida, y lo que es ahora al, al amparo de lo que es la legislación actual y la organización institucional este, en materia de agua.
Bueno, pues lamentablemente creo que esta es la hora tal cual. Sí, ya me quedan un par de minutos. Este, Aquí podríamos dejarlo, ya lo voy a complementar en la próxima, pues el día de mañana veremos el video y ya finalmente pasamos a los temas a continuar con la unidad 2. Ya vimos alguna parte introductoria importante por ahí. Bueno, hasta aquí le dejamos entonces. Vaya, aunque nos saltamos varias cuestiones, creo que estas conclusiones podría recapitular en este par de minutos que me quedan. Dice lo siguiente: aunque el agua no se acabará, se- su utilización será cada vez más difícil, tanto por su disponibilidad en volumen como por su calidad, lo que limita sus usos, por supuesto. Los problemas relacionados con el uso y aprovechamiento de agua en México son muy serios. Los conflictos en relación con estos usos aumentarán, aún mejorando la reglamentación. Ya, ¿por qué? Pues por la gran presión por ellos, de los diferentes usuarios. Es evidente que la mayoría de la gente no conoce los problemas del agua en el país, les falta ser sensibilizada. Para minorar los problemas y controlar el crecimiento de la demanda de agua es necesario medirla, dar las concesiones concesionadas a la entrega por dotación volumétrica. Este es todo un asunto que se ha estado insistiendo mucho. Es muy difícil instrumentar, medir y luego controlar, pero bueno, este, lo que no se, lo que no se mide, pues no se puede administrar, así de simple. Entonces, como que aquí ha fallado algo fundamental, ¿verdad? Al problema del control de calidad de las aguas residuales, este gran problema que también tenemos por ahí, no se ha dado la debida importancia y ya tenemos ríos muertos, vaya, entrecomillado, donde se están perdiendo especies de flora y fauna acuática. Ya habíamos detectado este gran problema. Es necesario definir métodos más realistas para cumplir la ley, aunque para ello se requiera modificar las aguas nacionales y probablemente algunas otras. O sea, esto es cierto. Empezaba yo diciendo, a veces, pues las leyes precisan mucho, son detalles y se ven bien cuando las analizan, pero si no se aplican, pues hay un principio básico que está en la ley: el que contamina, paga. Y pues, ¿cuántos contaminamos y nada más van al río? ¿Quién dice nada? ¿Quién dice algo? Pues nada. La transferencia de responsabilidades en el manejo del recurso a los gobiernos estatales debe estudiarse cuidadosamente a fin de evitar problemas por la falta de correspondencia entre límites políticos y límites hidrológicos. Bueno, esto siempre será un tema complicado cuando hay problemas ahí de jurisdicción, cuando los límites naturales pues corresponden. Por eso las regiones administrativas, pero no están exentas de problemas, ¿verdad? Porque compatibilizar esas dos cosas, el ámbito geográfico con el político, luego es complicado. Muy bien, pues aquí le dejamos, jóvenes. Gracias por su atención, por su asistencia el día de hoy. Eh, Voy a dejar la grabación y detener, bueno,